vamos a continuar con las pláticas. Me están diciendo que tienen varias preguntas. ¿Sí? Antes de iniciar la siguiente, pues vamos, planteen las dudas que tienen. Sobre lo que nos habías comentado de las pruebas que se ponen en astral. Mi pregunta es, ¿por qué en astral si aún no tomamos conciencia? Por ejemplo, si se nos presenta algo, ya ves que dice que no debemos de reaccionar. Entonces, a lo mejor ahí por instinto o realmente sale el yo que es el que reacciona. O sea, ¿por qué la presentan las pruebas en astral cuando no se tiene conciencia de...? Cuando no hay conciencia, ajá. Sí. Bueno, esa es una de las características de las pruebas, ¿sí? Que se ponen cuando no recuerdas nada de la enseñanza, cuando no recuerdas nada de lo que es la conciencia, cuando no recuerdas los evangelios. De repente entra una especie de laguna y te aplican la prueba y ahí aflora realmente lo que uno es por dentro. Uno puede tener la doctrina, los evangelios, pero cuando aplican la prueba no te acuerdas de nada, sale realmente lo que tú eres. Y es ahí donde está precisamente el pasar una prueba, que tú no te gobiernes por ciertos preceptos intelectuales, por ciertos conceptos doctrinarios, o por una frase del evangelio, no, porque no es cuestión mental. O sea, se va a probar lo que realmente traes, y cuando aplican las pruebas no te acuerdas de nada, aflora lo que realmente tú eres. Es como cuando se aplica el karma. Le aplican el karma a una persona y a pesar de que hay soluciones, no encuentra la solución. A pesar de que hay salida, no encuentra la salida. ¿Sí? Por ahí decía uno que muchas veces en los problemas y las dificultades, dice uno que sientes como si se te cerrara el mundo. Y alguien por ahí dijo, no se te cierra el mundo, se te cierra la mente, porque se ofusca la mente. O sea, es parte del proceso kármico, ¿sí? Que entra uno como en un aletargamiento y uno es víctima de ciertas circunstancias, de ciertas fuerzas, que es en sí mismo el karma. Y está uno tan enfrascado, aletargado en su conciencia, en el que se pasa por ese proceso del karma, ¿sí? Y a pesar de que haya soluciones, haya salida, no la ves. Hay un ofuscamiento de la conciencia, de la claridad mental, y el karma se procesa, ¿sí? Por ejemplo, una madre soltera. Conocimos una madre soltera que tenía 3 hijos, ¿sí? Estaba pasando por una situación kármica tremenda, ¿sí? Y a pesar de que había soluciones, de que hay albergues infantiles, a pesar de que hay comedores, hay casas de monjas que reciben incluso durante toda la semana a niños, ¿sí? Porque he conocido madres que los dejan ahí para poder trabajar y salir adelante. Se ofuscan. Es el karma. Hay un ofuscamiento que no te permite contemplar una salida. Hay un aletargamiento del entendimiento en el que tienes que sufrir. El karma es sufrimiento. El karma es dolor moral. Y hay un ofuscamiento que no te va a permitir encontrar una salida. ¿Sí? Quizás porque la causa del karma son tus propios yoes. No es quizás, o sea, el karma está por tus yoes. Sí, es una ley. Entonces, como ese agregado psicológico, esos defectos que provocó ese karma, no se ha eliminado. Si el ego no se elimina,
se va a adquirir conciencia a través de dolor, es la ley. Por eso se dice que el karma no es una ley de venganza, ¿sí?, sino una ley de compensación, en que tienes que despertar conciencia porque la tienes que despertar. Si no es por las buenas, pues entonces va a ser a través del dolor. Si no es por conciencia propia despertada dentro de ti, pues va a ser a través del dolor, pero la conciencia, la esencia tiene que aflorar, ¿sí? Eso es uno de los principios del karma, de que no se trata de infringir dolor, ¿sí?, sufrimiento moral, dolor moral, no, se trata de despertar conciencia, y si no es por las buenas, pues va a ser pues a través del dolor, ¿sí? Entonces todo el mundo va a despertar conciencia. Por lo menos tiene que desintegrar los agregados psicológicos. Si no es aquí en vida, si no es en el plano físico, va a ser en las infradimensiones, ¿sí? Pero la esencia tiene que quedar libre de todos los agregados psicológicos. Por eso la importancia de pues, despertar conciencia, eliminar el ego, la meditación, o sea, porque la vida pasa, la vida transcurre. Cuando menos piensa la gente ya está decrépita, ya está anciana, ya está enferma, y se le fue la vida en nada, ¿sí? La vida se va como un suspiro, ¿sí? Y de ahí la importancia del trabajo interior, del trabajo psicológico, ¿sí?, para poder quedar con la conciencia despierta después de la muerte y poder trascender. Algo comentaban acerca de las infradimensiones también. Sí, o sea, ¿por qué perder la conciencia cuando te desencarnan? Si entonces pagar tu karma sería como si alguien más lo estuviera pagando. En las infradimensiones, sí, que los agregados psicológicos, sí, la cuestión es que cuando la persona fallece, los múltiples agregados psicológicos, los múltiples yoes que tiene, sufren de una, no fusión, sino una fisión, o sea, se dividen. Si hay 10.000 agregados psicológicos, cada uno se va a ir de acuerdo a la densidad que tenga a diferentes círculos dantescos. Todo depende de la densidad de cada uno de los agregados psicológicos. Es como si el alma, enfrascada en cada agregado psicológico, en cada entidad infrahumana, se fraccionara, y una fracción de alma enfrascada en cada entidad psicológica va a quedar en el primer círculo, segundo círculo, etcétera, etcétera, de acuerdo a su densidad, ¿sí? Los yoes de violencia se van a ir al séptimo círculo, etcétera, ¿no?, de acuerdo a la densidad de cada agregado psicológico. Ahora, hay otra cuestión. El maestro Samael decía que hay ciertos agregados de tipo janasmusiano, o sea, que los estuvimos cultivando, alimentando durante la vida, ¿sí?, dándoles más y más fuerza, incluso se llegan a alimentar de la propia energía sexual. Una persona que transmuta su energía sexual sin eliminar el agregado psicológico, este agregado se alimenta de la energía sexual. Entonces el maestro decía que ciertos agregados janasmusianos, o sea, que absorbieron la energía sexual, van a parar a organismos animales. Y es algo doloroso porque ahí va la conciencia, va el alma, o sea, y realmente se sufre, o sea, por eso ahí es el lloro y el crujir de dientes en las infradimensiones, ¿sí? O ciertos agregados janasmusianos que están depositados en un animal, tienen conciencia. El maestro Samael en el zoológico, él iba con una gorra, y cuando estaba frente a un gorila, y se quitó la gorra, se le dio al gorila, el gorila se la puso y le hizo así, un saludo militar. Y dice el maestro que ahí estaban ciertos agregados psicológicos de un compañero de la Revolución Mexicana,
cuando el maestro Samael tuvo cuerpo físico en la Revolución Mexicana, hubo un compañero que ciertos agregados psicológicos, hanasmusianos, ¿sí? Pues estaban incorporados en ese organismo animal, en ese gorila, ¿sí? Pero se fracciona el alma, se fracciona la esencia enfrascada en los múltiples yo, de los múltiples agregados psicológicos. Okay. Hasta que se desintegra y tiene que salir la esencia inocente, como un elemental, primero mineral, luego vegetal, luego animal, ¿sí? Y no recuerda todo lo que pasó, no recuerda todo lo que vivió en los infiernos, porque no posee mente. O sea, los elementales no poseen mente. Hasta que llegan al estado humano es cuando se adquiere la mente. Y es entonces cuando la persona o el ser humano entonces tiene un miedo innato a los infiernos. Aunque no haya bajado en astral conscientemente a los infiernos, aunque no tenga memoria de ese proceso por el que pasó en los infiernos, hay un terror, un pavor, ¿sí?, a los infiernos, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo queda en la esencia que rememora aquel dolor por el cual se pasó estando abajo, ¿sí? Y es doloroso. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. Ahí no hay tiempo cierto de escapatoria. Cada agregado se procesa en su propio condicionamiento, ¿sí? Y a mí me tocó ver un agregado psicológico de ira, ¿sí? Ver en mis propios infiernos atómicos, me tocó verlo como era yo mismo. O sea, yo me lanzaba contra las rocas, o sea, y me destrozaba contra ellas y golpeaba la roca y volaban pedazos de piel, de carne. O sea, era un yo de la ira que, como lo decía hace un rato, o sea, cada agregado se procesa en su propio condicionamiento. Algunos yoes de ira se morderán las carnes, se arrancarán y se volverán a regenerar y otra vez a seguirse arrancando. O sea, ahí es el lloro, es el desespero, es la agonía, ¿sí? No es nada fácil verse uno mismo y sentirse uno mismo, estarse destrozando, ¿no? Sí, es algo horrible. Y eso es cuando uno desarrolla el sentido de autoobservación. Cuando uno desarrolla el sentido de autoobservación y tú observas un defecto, un impulso de ira que te está surgiendo, en esa visión, así en ese instante, puedes tener esa visión y te ves a ti mismo destrozándote contra las rocas, ¿sí? A tal grado se llega al sentido de autoobservación, ¿sí?, que mediante ciertas prácticas se puede ver en forma suprasensorial, por no decir clarividencia, pequeños chispazos así de cómo se está procesando ese agregado en tus propios infiernos. ¿Y cómo vas a quedar si no eliminas ese agregado psicológico? ¿Y qué es lo que pasa? Se tiene que liberar la esencia a través del dolor, a través del tiempo. Son aproximadamente 4000 años físicos para que una persona normal descienda a infradimensiones y luego salga como un elemental. Pero una persona normal, pero alguien que estuvo transmutando su energía sexual, sus yoes se fortifican, están mucho más fuertes. Y esos agregados hanasmusianos, o sea, hanasmusianos porque se alimentaron de la energía sexual, son fuego pervertido. Entonces adquieren más fuerza al estar viviendo a expensas de la energía sexual, y pues pasan más y más eternidades. Por eso dicen los grandes maestros que hay de aquel que entre en estos misterios sin antes haberse purificado. O sea, la muerte del ego es algo que se tiene que hacer y lo tenemos que comprender, y tenemos que entender que la vida es transitoria, que todo pasa, que la vida se va en un suspiro,
que las gentes no tienen la importancia que a veces le damos como para identificarnos con ellos. ¿Sí? Uno tiene que estar volcado hacia adentro, hacia sí mismo, y de ahí en adelante que gire el mundo, que ruede el mundo y pase lo que pase fuera de nosotros, pero uno siempre debe estar interiorizado en íntima recordación de su real ser, de su Padre interno, y de ahí en adelante que pase lo que tenga que pasar. Difamaciones, calumnias, humillaciones, murmuraciones, pues que se desaten. O sea, mientras uno sepa que está uno cumpliendo, que no nos importe el que dirán, que no nos importe la imagen ante los demás. Y digo esto porque eso a veces nos hace fracasar dentro de la enseñanza. Hay pruebas para todos los aspirantes a despertar conciencia en que si uno se deja llevar, si uno reacciona ante falsos testimonios que le levanten, ante murmuraciones, ante críticas, fracasa uno ciertas pruebas y ya no tiene la oportunidad uno hasta la siguiente existencia. Y eso de que ya no le den oportunidad a uno de seguir avanzando internamente hasta la siguiente existencia porque se fracasó en una prueba, eso es lo más difícil. Porque uno siempre tiene que estar dentro de este camino en forma gradual. ¿Sí? Siempre tiene uno que estar. Cuando nosotros entramos a esa enseñanza, hicimos cierta consulta. Y yo recuerdo, perdón que diga yo, pero es que somos una bola de yoes. Pero yo recuerdo que en cierto año me enteré que iba a pasar por una prueba determinante a los 22 años después. O sea, 22 años después, o sea, 22 años antes de que sucediera esa prueba, yo ya sabía que algo iba a pasar. No sabía qué. Y yo estaba esperando, o sea, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Iba a ser determinante ese año dentro de la enseñanza para uno. Imagínense qué tan determinante que 22 años antes ya sabíamos que íbamos en ese año a pasar por algo. Yo no sabía en qué y qué iba a pasar. Y ciertamente hubo una serie de pruebas en las que estuvimos a punto de que nos dijeran, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, fracasaste esta prueba, ahora vas a continuar hasta la siguiente existencia. Y tuvimos experiencias donde nos decían, pero hemos hecho infinidad de cosas para la enseñanza, no hemos dejado de trabajar y pues las nuevas oportunidades se dan. Las nuevas oportunidades se dan a pesar de que nos dijeron eso. ¿Sí? Y lo peor es que fue una prueba que se nos aplicó por un mismo hermanito gnóstico. ¿Sí? Un mismo hermanito gnóstico. La cuestión es que nos dieron la orden para preparar misioneros. Sí, nos dieron la orden para preparar misioneros. Y en todos lados surgen envidias. Y surgió por ahí un secretario, ¿sí? Que siempre quería, a donde fuera, que lo presentaran como el vicepresidente nacional. De milagro no pedía una escolta y una banda de guerra y una bandera así, ¿no? Cada vez que él llegaba. Entonces cuando se enteró de eso, pues explotó la envidia, ¿no? Y la ira también, porque hasta mirada de odio nos daba. Y pues se levantó falsos, calumnias, que después fue expulsado. Pero él fue el objeto, él fue el Judas, o sea, para esa prueba. En ese año, que 22 años antes
Sabíamos que algo iba a pasar, pero no sabíamos qué. Y como les decía ahorita, cuando se aplican las pruebas, te olvidas de la doctrina. Te olvidas de la doctrina y como dijo Raúl, si reaccionas, se te quitan todos los cargos, todo lo que han durado se te quitan, dijo Raúl. El misionero que proteste, el misionero que reaccione, se le quita todo. Y está tremendo. Que tantos años de lucha y todo, nada más para que un hermanito sea la piedra de tropiezo. Sí, entonces, pero como dicen por ahí, todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Y hay que hacer méritos, méritos y méritos y méritos para que den otra vez la oportunidad. Sí. Por eso decía el maestro que la enseñanza gnóstica es más amarga que la hiel, decía el maestro. Es más amarga que la hiel. Porque es una de estar muriendo, de estar muriendo, de estar muriendo. Y es importantísimo lo que les decía ahorita, mientras tú estés volcado hacia el interior, hacia tu Padre interno y sepas que estás cumpliendo con todo, que fuera de ti se desaten calumnias, murmuraciones, que te levanten falsos testimonios. Ok, pero tú sabes que estás bien con tu Padre interno. A veces los estudiantes me criticaban, es que José eres muy duro, me decían, eres muy duro. Y todos protestaban. Y les decía, bueno, ustedes dirán que soy muy duro, pero en la noche cuando voy a dormir y en astral tengo experiencias con el maestro, tengo experiencias con la ley, o sea, internamente estoy bien. Y si soy así es quizás porque se lo merecen. Claro, ahorita reconozco que sí fui demasiado duro. Sí. Pero pues son procesos, ¿no?, que hay que pasar. Ok, otra pregunta. No nos debe importar lo que surja alrededor de nosotros mientras uno sepa que está uno trabajando y haciendo el intento de trabajar y todo. Hay que estar siempre humildemente, ¿no?, haciendo las cosas. ¿No hay otra pregunta? Ni siquiera si yo no fui defenderse. No, ni siquiera, no hay que reaccionar, no hay que defenderse, las cosas caen por su propio peso. Por ejemplo, este personaje que levantó falsos y calumnias, al poco rato lo expulsaron. Porque pues son hermanitos que siempre quieren estar en la punta, ¿no?, de la montaña, de la pirámide, y ven a alguien por ahí que está haciendo algo y ¡pum!, lo quieren aplastar y ellos ser los que están siempre en la punta. Llegó un momento en que hubo tantas quejas que lo expulsaron, lo suspendieron. ¿Sí? Y fue lo que dijo el coordinador internacional, es que ya son demasiadas quejas y desde hace tiempo, o sea, así que suspendido. ¿Sí? Entonces a uno no le debe importar, las cosas caen por su propio peso. ¿Sí? ¿No hay otra pregunta? Bueno, miren, en esta edad de hierro en la que estamos nosotros, cada vez cuesta más trabajo despertar conciencia, porque cada vez la vida es más densa, ¿sí? Cada vez la vida es más densa. Si el propio organismo físico, si el propio cuerpo físico está ya muriendo entre los 48 y los 56 años aproximadamente, ¿sí?, por la densidad, por la materialidad, por el no saber vivir, por el no saber capitalizar esos valores hormonales, glandulares que tenemos dentro, ¿sí?, esos valores depositados en el corazón, en la mente, los agotamos por no saber vivir, porque es tan densa la sociedad, la humanidad que hay hoy en día, que pues la gente se está muriendo pronto, se enferma pronto y se vuelve decrépita pronto,
Porque la forma en que se vive viola todas las leyes. ¿Sí? No se está viviendo de acuerdo a los evangelios, no se está viviendo respetando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro centro emocional. ¿Sí? Ya es un nivel, por algo se nos decía animales intelectuales, se nos dice que somos animales intelectuales porque realmente lo somos, pero ya hemos dejado de ser animales, ya somos bestias, ¿sí? Ya se ha llegado a un punto en que somos bestias. La principal característica de esta humanidad es la fornicación, el sexo. Ahorita la pornografía está destapada, la fornicación se fornica por todos lados, y hay una cosa curiosa, que el maestro lo decía, que donde existe fornicación, existe crueldad. Donde hay fornicación, hay crueldad. Una persona que fornica, tarde o temprano, va a ser cruel de alguna manera, para con aquellos que están cerca. Entonces, la principal característica de esta humanidad es la fornicación, es el derroche, el derrame sexual. Y por lógica, la crueldad. Hay crueldad en todos lados, en todos los aspectos, en el trabajo, en la calle, en donde nos paremos, el ser humano ejerce una acción de crueldad para con los otros en cuanto está en un nivel de ventaja por encima de los demás, surge la crueldad. ¿Sí? Y la cuestión es que no solo se fornica con la pérdida de energía sexual, sino que también se fornica saliéndonos del recto actuar, del recto pensar y recto sentir, porque se desequilibra el centro intelectual, se desequilibra el centro emocional y se desequilibra el centro motor instintivo sexual, ¿sí? Entonces eso es fornicación. Al desequilibrarse el centro intelectual y el centro emocional, funcionan a las expensas del centro sexual, y eso es fornicar, eso es perder la energía. Entonces eso nos hace ser crueles, ¿sí? Eso nos hace ser crueles. La fornicación y la crueldad es la principal característica, ¿sí? El padre con sus hijos, en un afán dizque para educarlo, para disciplinarlo, ejerce crueldad. A través de una palabra dura, que lo lastima, etc. O sea, cuando es a través de una frase amorosa, que el hijo se sienta protegido, escuchado, amado, cuidado, o sea, y el hijo lo va a obedecer a uno. No se requiere ni la violencia, ni la fuerza, ni el rigor, ¿sí? No se requiere. Puede más una palabra sugestiva, una palabra amorosa, un acto de amor, que tratar de disciplinar o restringir a la fuerza, ¿sí? Cuando uno lo hace de una manera tranquila y de acuerdo a la conciencia, pues el mismo hijo, el mismo niño, le nace obedecer, le nace mantenerse dentro de cierta disciplina y no se ve forzado ni obligado, como a veces se le quiere hacer a través de la fuerza. Entonces, hay una densidad increíble ahorita en la humanidad, porque la característica es la sexualidad, la fornicación, la pérdida de la energía, y eso hace que todo el mundo sea cruel, ¿sí? Crueldad del esposo para con la esposa para con el esposo, ¿sí? Ya no hay respeto, entre parejas. ¿Por qué? Porque aflora el ego, ¿sí? No, que tú no vas a hacer más que yo, tú no me vas a decir qué, o hablamos de lo que quieras. Así dicen las parejas. Cuando antes los viejitos, los he escuchado, dicen, palabras sacan palabras, cuida mucho tu lengua, hija, le dicen a su nieta, ¿no? Los viejitos. Me ha tocado escucharlos. Palabras sacan palabras, ¿sí? Y es algo que no se entiende, porque el ego siempre está reaccionando, siempre reaccionando. Entonces, ahorita pues toda la sociedad pues nos amenaza con tragar. El trabajo, antes se trabajaba 8 horas, ahora tienen que ser 10, 12 horas, nos exigen cada vez más, ¿sí? Entonces, todo eso que amenaza con jalarnos, pues es la misma ley de entropía, ¿sí? La ley de entropía está asociada a la ley de evolución e involución,
¿Por qué? Porque las dos leyes, la ley de entropía y la ley de evolución e involución, se van a vencer, se van a trascender con una sola cosa que la vamos a ver ahorita. La cuestión es que tenemos que entender que la ley de entropía es una ley de igualación, ¿sí? Es una ley de igualación en que si nosotros nos relacionamos con gente escéptica, gente indiferente ante las cosas espirituales, nos vamos a ver atraídos hacia esa idiosincrasia de estas personas, ¿sí? Por eso no conviene reunirse pues, con personas ajenas a la enseñanza, que tienen otros principios, que están degenerados, porque la ley de entropía nos jala. Cuando hablamos sobre el cuerpo etérico en la clase pasada, hablamos sobre esa imantación, ¿sí? De que cuando se desequilibra el centro emocional y el centro intelectual, decía Paracelso, se generan larvas, porque son abortos de energía vital, abortos de luz vital, ¿sí? Al desequilibrarse esa parte emocional, esa parte intelectual, hay una pérdida de la energía, una deformación de esa energía etérica dentro de nosotros. Cuando un agregado psicológico se apodera de nosotros, ¿sí? Sea a través del centro intelectual, emocional, ¿sí? Siempre hay una pérdida de energía, se desequilibra uno de los centros. Entonces, se generan larvas, ¿sí? Entonces, esa ley de entropía, que muchas veces es imantación, en realidad es que adquirimos larvas, nos irradian larvas que nos incitan a los errores que provocaron su propia creación. ¿Sí? Esa famosa ley de imantación a veces va más allá de una especie de fuerza magnética que se irradia, no. Hay cristalizaciones y coagulaciones lárvicas, etéricas, que se impregna uno con ellas y nos incitan a los mismos errores. ¿Sí? Entonces la ley de entropía es una ley de tipo involutiva. Se dice que millones de personas están metidas dentro de esta ley. ¿Sí? Claro, ahorita hablábamos del karma. El karma se va a procesar. Hay países enteros como Japón que están destinados a que 3/4 partes de Japón van a quedar bajo el agua. En Japón no quieren saber otra cosa más que producción industrial. Producción, 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 más producción, y como si la vida fuera producir. ¿Sí? Entonces, cuando una sociedad está así, cuando una humanidad está así, cuando ya no sirve a los intereses de la divinidad, dice el maestro, cuando ya el logo solar ve estéril a una humanidad, la destruye, ya no sirve a los intereses de la divinidad. Que el logo solar, dice, el sol formado por todos los maestros de la fraternidad blanca, ellos quieren crear hombres, ¿sí? Hombres autorrealizados, almas emancipadas, almas encarnadas dentro de un cuerpo físico. Y si ven que una sociedad ya no sirve, pues se destruye, ¿sí? Están ahorita a punto de desatarse una serie de terremotos, volcanes. Se espera un tsunami en el Pacífico y me acabo de enterar otro que se espera acá por Nueva York, ¿sí? La Tierra toda se va a desequilibrar, va a pasar por un proceso, porque ya esta humanidad pues no sirve. Se dice dentro del sendero iniciático que por un alma que se autorrealiza son millones que van a las infradimensiones. Esa es la ley de la avanza. Por uno que se autorrealiza son millones que van a las infradimensiones. Entonces, esa ley de entropía que está actuando sobre nosotros se va a recrudecer si no hay trabajo interior, ¿sí? Si no hay trabajo interior, no vamos a ser presa fácil de la ley de entropía. Si no estamos nosotros en autoobservación constante, de tratar de identificar cuándo se manifiesta cada agregado psicológico, la ley de entropía nos va a tragar. Y no se trata de que tenemos que identificar los agregados psicológicos porque tenemos que vivir de acuerdo a los evangelios, porque tenemos que diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. No, eso sería estar dentro del dogma como todas las religiones.
Se trata de eliminar los agregados psicológicos porque trata de aquilatar valores hormonales, valores intelectuales, valores emocionales, ¿sí? Es por nuestro propio bien, ¿sí? Para que nuestro cuerpo físico no pase también por esa entropía y estemos muriendo a los 50 y tantos años como se están muriendo ahorita. Les decía que en un sepelio al que fuimos, checamos como unas 20 tumbas alrededor y todos, casi todos, el 90-95% se estaban muriendo entre los 48 y 50 y tantos. Eso no puede ser. No puede ser, o sea, es una edad demasiado temprana como para morirse. Y todo es por no saber vivir, porque la ley de entropía se traga a la gente, agotan sus valores hormonales, glandulares, intelectuales, emocionales y valores del cardias. Se generan larvas en el corazón por falsos sentimientos. Todo falso sentimiento genera larvas. Son abortos de energía vital, un falso sentimiento. El aura va a ser determinada por nuestra emoción, o sea, es algo que es fácil comprenderlo. Y esos abortos de energía vital, por una falsa emoción, una equivocada emoción, genera larvas. Y en el corazón también se generan, que succionan la vitalidad del corazón. Y muchos están muriendo por el paro cardíaco. ¿Por qué es más difícil eliminar esos falsos sentimientos? Decía el maestro Samael, es dura y difícil, muy dura, muy difícil, la lucha entre sexo contra cerebro y sexo contra cerebro. Pero más dura, dice, es corazón contra corazón. Cuando nosotros tenemos un sentimiento que lo consideramos legítimo, real y verdadero, cuando así lo sentimos y así lo consideramos y nos damos cuenta que es falso, llegar a quitárnoslo, eso es lo más difícil. Por ejemplo. Porque es volcarse contra lo más querido de uno mismo. Por ejemplo, José. Por ejemplo, situaciones que causan dolor en diferentes aspectos. Un falso sentimiento que consideramos en nuestro corazón que es legítimo, que es real y que es verdadero, ¿cómo nos lo vamos a quitar? Hay situaciones de la vida que nos generan dolor. Simplemente una situación de trabajo en que uno se quiere afanar por hacer su trabajo impecable, etcétera, etcétera, etcétera. Le puede uno poner tanta emocionalidad que ya del centro emocional se pase al centro del corazón. Yoes de lujuria se manifiestan como dolor en el pecho y se pueden interpretar como amor. Eso es lo más difícil, que algo que tú considerabas como amor y que lo llegaste a sentir en el pecho porque llegaste a pensar que vas a perder a tu pareja y te provoca un dolor que se siente en el pecho, ¿sí? O que una sensación de tristeza o de llanto que también se siente en el pecho y se coloca en el pecho, porque son diferentes plexos. O sea, ¿cómo se va a identificar eso? Se puede llegar a identificar en el sentido de que una situación de dolor, de tristeza, a punto de llanto, se sienta en el pecho, ¿sí? Y que una sensación de lujuria también se sienta en el pecho. Entonces se puede llegar a identificar que eso que se creía amor en realidad es lujuria. Y se siente como dolor porque el agregado de lujuria sabe que al perder a esa pareja, pues le va a provocar dolor, porque el agregado de lujuria se quiere procesar y provoca un dolor aquí. O sea, eso es lo más difícil, que sentimientos que se consideraban legítimos, reales y verdaderos, que están apoderados del corazón, llegar a reconocerlos y cómo te lo quitas. Sexo contra cerebro es difícil, cerebro contra sexo también, pero corazón contra corazón, eso es lo más difícil.
Entonces, es que todas las conferencias que tenemos que dar en realidad debemos de meditarlas. ¿Sí? Ya vamos a entrar a meditación la próxima semana porque estamos dando mucho, ¿sí? Y el cerebro se está saturando y no se está digiriendo, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con meditación ya en la próxima clase, ¿sí? Porque tenemos que ir meditando todas las conferencias que vamos dando, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el conocimiento se recibe a través del centro intelectual, pero tenemos que hacerlo pasar al centro emocional. Y nada más se va a hacer pasar al centro emocional cuando se medita. ¿Sí? Entonces, todo es parte de la ley de entropía. Y la falta de autoconocimiento, la falta de discernimiento que nosotros tenemos, nos hace ser víctimas de la dejadez, de la inercia, de la materialidad, de la degeneración, de la mecánica de la vida. ¿Sí? Entonces, como resultado viene el atrofiamiento no solo de órganos internos, sino también de la mente. Ya muchas partes del cerebro no funcionan, ¿sí? Nos volvemos cada vez más crueles por la misma frustración, la misma impotencia, ¿sí? Provocamos dolor a los que nos rodean, viene una degeneración en todos los sentidos, tanto orgánica, hormonal, glandular, degeneración del lenguaje, ¿sí? A veces el lenguaje, pues decía el maestro que pues el lenguaje pues denota lo que realmente es una persona, ¿sí? Que el verbo es fuego, dice, el verbo es fuego, y de acuerdo a cómo sea nuestro verbo, es el trato que le estamos dando a nuestra energía sexual. Por ley de correspondencia, la persona que se está refinando sexualmente se tiene que refinar también con el verbo, dice el maestro, porque se fornica con el verbo, ¿sí? Hay un rompimiento, el verbo se ha demostrado en las figuras del agua, ¿sí? Los mensajes del agua, como una palabra dura hace que cristalice una forma horrible, geométrica, pero una palabra dulce, una palabra amorosa, etcétera, pues hace que una forma geométrica cristalice de una manera muy hermosa, ¿no? Entonces el verbo es fuego, ¿sí? Entonces hay una pérdida de valores tremendos. Entonces, como toda la humanidad está entrando en la entropía, la ley de entropía siempre conduce al caos, siempre conduce al desorden, ¿sí? ¿Y cuál es el desorden mayor que puede existir? Las mismas infradimensiones. Cuando uno desciende a las infradimensiones, lo primero que se perciben son fuerzas centrífugas. Ahorita estamos hablando de las infradimensiones. Y la ley de entropía tiene que ver con las infradimensiones porque como todo lo conduce al caos, al desorden, a la confusión, esas fuerzas vienen a quedar en síntesis reducidas a las infradimensiones. En las infradimensiones lo primero que se perciben son fuerzas centrífugas que todo lo destrozan, todo choca, gritos, bramidos, crujidos, golpes por aquí, un ay humano por allá, un alarido humano por acá, o sea, múltiples de sonidos. Todo es confusión, desorden, todo es caos. Pareciera que la misma ley de entropía que existe en el mundo físico, abajo, queda coagulada y sintetizada y cristalizada, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que toda la humanidad venga a quedar en las infradimensiones por la misma ley de entropía, ¿sí? Lo único que nos va a sacar de esa ley de entropía es el sacrificio. La ley de entropía está asociada a la ley de evolución e involución, ¿sí? Si nosotros no sacrificamos dentro de nosotros, no se va a vencer esa ley de entropía ni ley de evolución e involución.
La ley de evolución e involución equivocadamente se le llama tiempo, porque se dice que todas las cosas nacen, todas las cosas evolucionan, nacen, crecen, se desarrollan, entran en un proceso de maduración, luego decrepitud, involucionan, vejez y muerte, evolución, involución. Tanto la Tierra, el sistema solar, el auto, la casa, todo pasa por ese proceso. Pero sucede que esa ley de evolución e involución nada más rige el plano físico. En el mundo etérico no existe, en la cuarta dimensión no existe la ley de evolución e involución. Y la única forma de trascender esa ley de evolución e involución es sublimando nuestra energía sexual. Decía el maestro Samael que el tercer logos es el único camino, el tercer logos, el fuego de Pentecostés, es lo que nos va a hacer salir de la ley de entropía, de esa dejadez, de esa inercia, de esa insensibilidad, ¿sí? Cuando uno empieza a transmutar su energía sexual, el aura empieza a irradiar luz, calor, ¿sí? Entonces, por ende, por resultado, empezamos a vibrar de acuerdo a las leyes de un plano etérico. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va eterificando, se va vitalizando, ¿sí? Eterificando de esa energía etérica y esa energía vital que se desprende de la semilla sexual, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos trascender eso que se llama decrepitud, vejez y muerte, transmuta tu energía sexual. Todos los grandes millonarios, grandes artistas se inyectan extractos hormonales, glandulares, extractos de testículos de animales para meterse ese principio sexual al organismo y rejuvenecer. Y sí rejuvenecen, pero después de cierto tiempo viene la vejez porque pasa el efecto. Entonces, si queremos nosotros sostener nuestro organismo en forma saludable, si queremos nosotros tener una mente siempre lúcida, con capacidad de discernimiento, si queremos tener órganos internos y glándulas bien revitalizadas que nos permitan estar siempre jóvenes, siempre fuertes, siempre rejuvenecidos, transmutar la energía sexual, ¿sí? Esa energía etérica, esa energía vital impregna todo el organismo y hace que el cuerpo físico se mantenga bien, ¿sí? Entonces, es mediante el sacrificio. Cuando uno sacrifica sus impulsos sexuales, ¿sí?, cristalizan los cuerpos existenciales superiores del ser, ¿sí? Se trasciende la ley de relatividad, que es la ley de evolución e involución, ¿sí? Todo es sacrificio, todo es sacrificio. El maestro Samael pues ponía un ejemplo muy simple, ¿no? Que para que una locomotora se pueda mover, pues hay que sacrificar el carbón, hay que sacrificar el combustible, y eso se transforma en energía que genera el movimiento. Entonces siempre, para que haya una transformación trascendental, tiene que haber sacrificio, ¿sí? Desafortunadamente se ha perdido esa capacidad de sacrificio. En una ocasión, en una escuela estábamos dando una conferencia y una muchachita cristiana decía, pero ¿por qué tiene que haber dolor? Dice, para llegar a Dios, decía, como usted dice, así me lo dijo. ¿Por qué tiene que haber dolor si Dios es amor, si Dios es felicidad? Claro, me lo dijo en una forma dogmática, de acuerdo a cómo se lo enseñan en las iglesias, ¿no? Que Dios es amor, Dios es felicidad, y cree y será salvo, porque el que quiera entrar al reino de los cielos, y bla bla. O sea, no conciben que tenga uno que sacrificar algo. Lógicamente, si le contesté, si dentro de nosotros hay ciertos defectos psicológicos groseros, densos, ¿sí?, no es a través de un concepto intelectual o un estado psicológico mental como se va a transformar. Tiene que haber dolor, o sea, un sacrificio, para que esos defectos psicológicos
se transformen. El sacrificio es una transmutación de fuerzas. Entonces no va a haber una transmutación de fuerzas a través de un simple concepto. Por eso es que les decía en una ocasión que la gente confunde estados del alma con los estados psicológicos mentales. ¿Sí? El alma es un conjunto de atributos, fuerzas y poderes y virtudes que nada más van a aflorar cuando se sacrifica lo que es denso y grosero. Y lógicamente eso es a través de cierto dolor. El sacrificio es dolor. Si no hay dolor, entonces no es sacrificio. Si no hay dolor, entonces es un concepto intelectual de que cree y será salvo. Porque el que cree entrará al reino de los cielos. Ese es un concepto, es una forma mental. Yo puedo decirte lo contrario, le dije. Y eso no revierte mi alma. Porque las formas mentales, los estados psicológicos mentales son muy ajenos al alma, son de otra esfera. ¿Sí? Entonces eso no provoca ningún cambio. ¿Sí? Si se va a hablar de la salvación, del unirse a Dios y todo lo que dicen las religiones, pues es a través del sacrificio. ¿Sí? Es a través del dolor, o sea, y si no hay dolor, entonces no duele. Decía la Madre Teresa, tenemos que sacrificarnos hasta que duela. Si no, entonces no es sacrificio. ¿Sí? Tenemos que sacrificar la actividad mental. ¿Sí? Cuando sacrificamos la actividad de la mente, entonces empieza a aflorar la intuición, empieza a aflorar la actividad del corazón. Todo es sacrificio. Pero más que sacrificar es transmutar unas cosas en aras de otras más elevadas. No tenemos que verlo como dolor, ni como masoquismo, sino que tenemos que verlo como trascender naturalezas, ¿sí? Y una naturaleza grosera no se va a trascender si no hay cierto sacrificio. Decía el maestro Samael, si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que tiene que cristalizar. Y es nada más a través del sacrificio y del dolor, de padecimientos conscientes, de sufrimientos intencionales, como algo se transmuta dentro de uno. Es una transmutación de fuerzas. No es a través de conceptos intelectuales, porque son meras formas que pueden estar a favor o en contra de lo que sea. ¿Sí? Entonces, por ley es el tercer logos, dice el maestro, es el Espíritu Santo, es el fuego de Pentecostés. ¿Sí? El sacrificio. ¿Sí? Lo primero que tenemos que empezar a trascender es nuestra propia mente. Todos los agregados psicológicos, mentaloides, intelectualoides, hay que trascenderlos. Ese parloteo mental que tanto nos gusta y nos sentimos hasta con cierta satisfacción. Decía el maestro Samuel que esa verborrea mental en realidad son yoes de automérito. Yoes en las que uno se quiere demasiado a sí mismo, uno se considera demasiado a sí mismo, y viene esa verborrea mental, ese parloteo mental. Si nosotros no nos quisiéramos tanto a nosotros mismos, no existiría ese parloteo en la mente, esas justificaciones que a veces sacamos, ¿sí? Esos planteamientos que nos tratan de justificar ante alguien o ante algo en forma imaginaria. Hay que sacrificar la actividad mental. Si es que queremos empezar a ver resultados dentro de nosotros. Todos los grandes maestros, ellos se vinieron a sacrificar para vencer la entropía. El Cristo se sacrificó para vencer la entropía de la humanidad. Aquellos que no se sacrifiquen, pues se los va a tragar la entropía. Pero si uno comienza a hacer una labor en base al sacrificio, pues se empiezan a ver transformaciones incesantes. Siempre les decía, era un poco cruel con los estudiantes. ¿Ustedes creen que calentando el asiento van a lograr transformaciones?
¿Usted cree que calentando el asiento, o sea, algún día van a tener que revolucionarse y órale, agarrar la batuta y a sacrificarse? ¿Sí? Lo primero que tenemos que sacrificar son los propios sentimientos y la autoconsideración. Sacrificar los propios sentimientos y la autoconsideración. La autoconsideración, en el fondo, es odio hacia los demás. Cuando uno se autolamenta de lo que le está pasando, de lo que está viviendo, de lo que los otros nos han hecho, en realidad es que tenemos odio hacia los demás. Y eso lo dijo el maestro Samael. Y él, el maestro, pues dentro del nivel que diga que cuando uno se autolamenta, que cuando uno siente autocompasión o se autocompadece, en realidad es que estamos odiando a los demás. Eso de que decimos muchos a veces, caray, dicen, repartimos 5,000, 6,000 volantes para que nomás viniera uno o vinieran dos. Eso es autoconsideración. Mientras uno esté cumpliendo con su trabajo ante la ley divina, uno está cumpliendo, aunque no se vean resultados. Por eso es que les decía y les expliqué todo esto, porque la ley de entropía va a conducir al caos como desorden molecular, desorden orgánico, desorden glandular, desorden psicológico, ¿sí? Desorden sexual, etc. Tengo amigos que hace 15 años ya eran impotentes, a los 30, 30 y tantos ya eran impotentes sexualmente, por toda la degeneración sexual que tuvieron, porque la ley de entropía se los tragó. Y las glándulas, ¿qué pasa? Se cansan. Al no haber sublimación de la energía sexual, las glándulas se cansan y viene la impotencia, ¿sí? Viene la decrepitud y viene la muerte, ¿sí? Por eso es que el maestro Samael hacía este análisis, que el Cristo es fuego, ¿sí? Y el Cristo se crucifica de instante en instante, de momento en momento, dice el maestro. De acuerdo con nosotros, de acuerdo como nosotros percibamos a través de nuestros 5 sentidos la realidad que nos rodea, ahí el Cristo se va a estar procesando en forma positiva o en forma negativa. Si estamos transformando impresiones, si estamos tomando esas impresiones con la conciencia, el Cristo se estará procesando en forma correcta. El Cristo como fuego. Pero si no estamos transformando impresiones, si todas las impresiones, las sensaciones entran a través de nuestros sentidos en una forma mecánica, ¿sí? Entonces ese fuego se pervierte. Por eso es que se dice que el Cristo se procesa de instante en instante, de momento en momento, dentro de nuestra propia naturaleza. ¿Sí? El Cristo es el alma misma, es la conciencia misma, es el fuego mismo, ¿sí? El Cristo se crucifica en la materia de instante en instante, de momento en momento. De hecho hay un símbolo que es el de la pentalfa, que es como esta estrella, que la estrella en esta posición con el pico hacia arriba y 2 picos hacia abajo, pues viene a representar el espíritu que triunfa sobre la materia. Pero esa estrella invertida, como la trabaja la magia negra, ¿sí? Viene a representar la materia que triunfa sobre el espíritu. Por eso es que los que manejan ese símbolo en forma invertida, ¿sí? Pues son gentes, órdenes, grupos, sectas, que buscan siempre el deleite de los sentidos, la fornicación, cometer más y más delitos, más actos contra natura, ¿sí? La estrella puede simbolizar, de acuerdo a cómo esté, el triunfo del espíritu sobre la materia o la materia sobre el espíritu.
Bueno, ¿algún comentario sobre esto que acabamos de decir? Vamos a iniciar ya la meditación la próxima semana, ¿sí? Porque estamos pues pasando mucho conocimiento, pero hay que elevar no solo el saber, sino también el ser. Entonces vamos a empezar a meditar, vamos a hacer un grupo de budismo zen, ¿sí? De hecho, cuando tuvimos un grupo en el que nos enfocábamos a la meditación zen, pues había experiencias tremendas, había quienes sentados se desdoblaban, infinidad de experiencias de recordar vidas pasadas, cómo se murió en una vida pasada. La cuestión es que se logra trascender la mente, y afloran lo que es el translúcido del alma, o sea, las vivencias del alma misma, ¿sí? Entonces vamos a vamos a iniciar con esa práctica la próxima semana, porque no es correcto que estemos con puras conferencias. Y como decían por ahí, o sea, no importa que no sea un grupo muy numeroso, pero que sean pocos, pero que estén trabajando. Sí. De hecho, todo se procesa a través de las octavas. Todo lo que nosotros querramos hacer, sea una empresa, sea un proyecto que tengamos, toda la vida se procesa a través de las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la y si. Si tal como lo vemos aquí, hay ciertas pausas entre cada nota, hay ciertas pausas que si no realizamos un sacrificio, un esfuerzo extra, la ley de entropía nos regresa al punto de partida original, al punto cero, ¿sí? Entonces solo haciendo un esfuerzo, un sacrificio, se trasciende a otra nota más elevada y sigue uno dentro de ese proyecto, dentro de esa empresa. Esto se aplica al matrimonio, al trabajo, a la familia, a una empresa, a un proyecto, a lo que ustedes quieran. Así como hay una ley de entropía y ley de involución, ¿sí? Esas se procesan a través de esas 7 notas musicales, ¿sí? Entonces hay pausas entre ciertas notas que si no se hace un sacrificio, un esfuerzo, se regresa otra vez al caos original. Es una ley. Entonces siempre hay que estar tratando de trascender, hay que tratar de vencernos a nosotros mismos, ¿sí? Y como les decía ahorita, es difícil la lucha sexo contra cerebro, cerebro contra sexo, pero más difícil corazón contra corazón. Y ahí es donde entra el falso sentimiento del yo, que ya es una conferencia pues aparte, el falso sentimiento del yo. Simplemente si nosotros vemos en forma, si nosotros no sublimamos la energía, no vamos a tener potencial eléctrico para hacer la gran obra, para despertar conciencia. Sublimando la energía sexual, sacrificando esa energía dentro de nosotros, estamos trabajando de acuerdo al tercer logos, al Espíritu Santo. Y por eso se dice que nada más el tercer logos, el Espíritu Santo, nos hace trascender la ley de entropía
y la ley de evolución e involución. Si no, todos vamos a ser víctimas de la vida, víctimas de las circunstancias, víctimas de la mecánica de la vida, víctimas de los demás, víctimas de nuestras enfermedades por causa de nosotros mismos. Y trabajando con el tercer logos, empezamos a establecer circunstancias, empezamos a trascender todas las influencias exteriores que tenemos, empezamos a regenerar nuestro organismo, a regenerar nuestros órganos internos, a regenerar nuestra energía sexual, a regenerar nuestro cuerpo, a regenerar nuestra mente. O sea, todo aquello que esté fuera del trabajo con el tercer logos, con la energía sexual, es perder el tiempo. Por eso el maestro Samael decía, tú que buscas conocer los grandes misterios, tú que vas de puerta en puerta mendigando la verdad, mendigando la sabiduría, dime una cosa, ¿practicas magia sexual? Si no, entonces pierdes el tiempo miserablemente, decía. Porque se requiere de un potencial eléctrico para lograr todo lo que tenemos que lograr en lo interno y en lo físico. Por eso es que decía el maestro que dentro de la enseñanza gnóstica, la mujer debe de ser muy mujer, decía, y el hombre muy hombre. Me han tocado ancianos que conocen toda la doctrina y les digo, ¿por qué no inicia usted algo? Pues ya no trabaja, le da su cheque el gobierno, o sea, y puede hacer algo. Y me dicen, nunca se me va a olvidar, me dice, es que ya no tengo fuerzas, dice. Pero así como los ancianos, es que ya no tengo fuerzas, dice. Acabo de ver un discípulo del maestro Samael que me sorprendió. Creo que si anda en los, no sé, en los 70 años, 80 años y aparenta que tiene 30. Pero porque siempre ha estado trabajando con el tercer logos. Sí. El que no trabaja con el tercer logos, pues pobre hombre y pobre mujer. Decrepitud, vejez, enfermedad y muerte. No le espera otra. ¿Me preguntas? Hay que autoobservarnos, no dejen de autoobservarse. Es un sentido y una facultad en que si están observándose instante en instante, momento en momento, llega un momento en que van a poder ver a ese agregado que se manifestó, no como un defecto, sino se van a ver ustedes mismos cómo se están procesando sus propios infiernos. Es una facultad, ¿sí? Que si nosotros la sumamos al trabajo con el tercer logos, advienen esas experiencias. Por eso el maestro Samael decía que la verdadera fe la da el tercer logos, porque es cuando ya evidenciamos todos esos misterios. Ya no es una creencia, es algo que se ha comprobado, o sea, como experiencia directa, ¿sí? Pero solamente si trabajamos con el tercer logos se nos va a dar. Muchas experiencias no las logramos por nosotros, sino que es un regalo que se nos da por los sacrificios que hacemos. Pero si los maestros ven ahí a un hombre o una mujer, no, este ni se sacrifica, pues este no hace nada, ahí no se la pasa rascando el ombligo, calentando el asiento, leyendo su librito con su tecito, con su chocolatito, o sea, ¿qué sacrificio está haciendo?
pues no le da nada. Pero si ya ven que empieza a autoobservarse, a sacrificar sus emociones, sus apegos, sus afectos, sus debilidades, su concupiscencia, si empieza a sacrificar su líbido sexual transmutando su energía sexual, ya los maestros se empiezan a fijar ahí y le van dando más experiencias para que agarre más fuerza. Así funciona esto. El que no trabaja con el tercer logos, con el fuego, es un 0 a la izquierda. O sea, es alguien muerto espiritualmente, que no da posibilidad para poder que cristalice alma, poder para que cristalice al hombre real y verdadero, decía el maestro. Así que vamos a echarle ganas. Ahorita cuando lleguen a sus casas, antes de dormir, hagan una meditación. ¿Qué es lo que quieren eliminar? ¿Sí? Porque algo se tiene que eliminar, algo se tiene que ir comprendiendo y pedirle a la Madre Divina mediante el tercer logos, la energía sexual, que lo elimine. Y lo elimine. ¿Sí? Entonces nos vamos en la siguiente.